Entonces, como les digo, vamos a iniciar con las dudas sobre estos ejercicios que se dejaron planteados en la clase anterior. Entonces, espero preguntas. ¿Alguno tiene preguntas? Profe, el ejercicio 10. Ese no, la verdad no lo hice porque lo del logaritmo como... Ok, vamos a mirar entonces cuál es el libro, el, el ejercicio y a partir de eso revisamos un poco sobre qué sucede. Bien, entonces el ejercicio 10 te decía, en nuestro caso, esto que tenemos aquí, esto. Entonces tenemos nosotros, para nuestro caso, bueno, tenemos que nos dice que determinar si x cuadrado y segunda más xy primera menos y igual al logaritmo natural de x y determinar si estas dos son o no son soluciones. Entonces yo voy a trabajar con la primera y vamos a mirar un poco entonces. Entonces tenemos la primera ecuación que es y1 igual a x menos el logaritmo natural de x. Bien, a partir de ello, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es la derivada del logaritmo natural? Hola chicos, recuerden que esto es trabajo de todos, no es trabajo solo mío. Entonces sí les pido el favor. Buenas, no es resolverles Profe, los... eso, profe, Dime. eso es uno sobre X, creo. Exactamente, entonces la derivada de logaritmo natural de x, que es lo más complicado, debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Teniendo en cuenta que la función con la que voy a trabajar es esta, entonces lo que yo hago inicialmente es plantear una ecuación teniendo en cuenta entonces la primera derivada, que para nuestro caso sería 1 menos 1 sobre x, ¿cierto? Que sería la derivada de x que es 1 y la derivada del logaritmo natural de x que es 1 sobre x. Y a partir de esto tendríamos nosotros la segunda derivada y nuestra segunda derivada, entonces la derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 menos x es lo mismo que derivar x a la menos 1, es decir, eh, 1 sobre x a la 2. ¿Listo? En este caso positivo porque se elimina como tal el negativo que tenemos allí. Bien, si yo tengo en cuenta eso y tengo esta ecuación, x cuadrado y doble prima más xy prima menos y igual al logaritmo natural de x, entonces reemplazo. X cuadrado no la puedo reemplazar. La y doble prima es 1 sobre x cuadrado más x multiplicado por 1 menos 1 sobre x menos y. Y, según lo que tenemos arriba, es x menos el logaritmo natural de x. Y lo que debemos tener en cuenta es que eso debe ser exactamente igual. Si yo miro, esta parte de acá se me eliminan estas dos, quedando un 1, más, ahora teniendo en cuenta esto me quedaría x menos, y x sobre 1 sobre x es 1, menos la x que está aquí, menos, perdón, aquí es más, ¿no? Aquí es más por el signo negativo que está antes de la y, nos dan el primero negativo y menos por menos más. Entonces sería más logaritmo natural de x igual a x. Si nos damos cuenta,
Entonces, para nuestro caso, este 1 con este 1 se elimina y la x menos la x también se elimina. Con lo cual, entonces, para nuestro caso, tenemos, ay, perdón, aquí me equivoqué en una cosita. Este lado de acá no es x, sino logaritmo natural de x. Teniendo en cuenta entonces eso, nos queda esto igual a esto, con lo que nos comprueba la solución, o sea que sí es solución. Bien. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Ok, eso es en realidad lo único que hace uno si tiene la solución y le piden o le solicitan comprobar la solución de algún otro ejercicio. Bien. ¿Qué otra duda tenemos entonces por ahí de esos ejercicios? Se hace el mismo procedimiento con Y1 y Y2, que en este caso pues serían como las posibles soluciones, ¿sí? Sí, claro. En este caso se Ah, hacen listo, los vale. dos procedimientos iguales, o sea, en este caso con Y2 se debe hacer lo mismo, sacar la primera, la segunda derivada, luego reemplazar y mirar si nos da una igualdad. Si no nos diera una igualdad, caso dado cualquiera, entonces, por ejemplo, si nos hubiera quedado logaritmo natural de x menos 1 igual al logaritmo natural de x, esas dos cosas no son iguales, con lo que pues no nos da como solución o no nos va a dar una solución. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿qué otra duda tienen por allí? Dime, Tatiana. No, profe, ya el resto, pues normal. El único lío también era como el 10, que pues me estaba sacando como canitas, pero el resto está bien. No, pero básicamente es tener cuidado con la derivada. Si ustedes tienen mucho cuidado con la derivada, no hay problema. Sí, sí, era más que todo ese, pero ya el resto sí están bien, no tuve complicaciones. Ok, listo. Bueno, no sé si Daniela, Juan Esteban tengan alguna duda. Ok, Juan Esteban. Muy bien. Daniela, no sé si estás por allí. Sí, profe, aquí estoy, pero no tengo dudas por el momento. Listo. Ok, muy bien. Vamos a desarrollar algunos otros ejercicios. Vamos a ir entendiendo un poquito eh, más sobre el tema, de cómo sucede o qué pasa y a partir de eso vamos a ir desarrollando como tal el resto de la tutoría. Bien, teniendo claro entonces esta solución, vamos a ir desarrollando otro ejercicio a ver si cómo nos da y qué sucede. Entonces, por ejemplo, busquemos verificar si esta función más 7x más c y a la menos 4x es solución de la ecuación diferencial y' más 4y igual a 12x cuadrado más 34x más 7. Entonces, igual que como empezamos en la anterior, lo que se debe tener en cuenta es determinar las derivadas que necesitemos. En este caso, necesitamos solo la primera derivada. Entonces, miremos cómo nos quedaría. La primera derivada de esto nos quedaría 6x más 7. La c es una constante, o sea que en realidad no me va a dar una sola solución,
sino una familia de soluciones. Esta C hace que sea una familia de soluciones, pero pues lo mismo, ¿no? Ahí, al derivar, entonces esto nos quedaría menos 4C a la menos 4x, teniendo en cuenta que la derivada de c a la e a la menos 4x es c a e a la menos 4x, pero por la derivada interna, es decir, la derivada de lo que está arriba, nos da este menos 4. Bien, ¿qué debemos hacer entonces después de eso? Coger y reemplazar las soluciones que tenemos sobre la ecuación. Entonces, para nuestro caso sería 6x más 7 menos 4c a la menos 4x. Y me dice que más 4y, entonces yo tengo que tener en cuenta que y es mi ecuación inicial. Y a partir de eso, pues debe dármelo del otro lado. Entonces miremos qué sucede acá. Si vamos sacando de los paréntesis. Aquí nos daría 4 por 3, 12. Nos daría 7 por 4, 28. Más 4c a la menos 4x. Listo. Entonces de aquí para allá ya es tener en cuenta y tratar de revisar cosas que uno puede manejar que sean iguales. Este 6 con este 28 son términos semejantes, con lo que nos daría 6 más 28, 34x. Este 7 no tiene ningún término semejante. Este 4 o menos 4 con este 4 son términos semejantes, pero en este caso se anularían porque daría menos 4 más 4, 0, y nos quedaría por último el único término que queda aquí. Si yo lo organizo, esto nos daría que es como tal la solución. Esto regáleme un segundito, por favor. ¿Quién? La atención está únicamente estar así. Bien, listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en este caso? Bien, ok, Magali. Listo. Entonces, continuemos entonces. Continuemos entonces con otros ejercicios para ir mirando algunas soluciones. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, en el caso de que nos pidan hacer algo un poquito más complicado, que es una ecuación que no se puede despejar fácilmente? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, si la ecuación 2xy más 3x cuadrado y cuadrado igual a 1 es solución de y igual a menos 2y menos 6xy cuadrado sobre 2x más 6x cuadrado y. Bueno, teniendo en cuenta esto, si nos damos cuenta, esta primera ecuación, cuando nosotros trabajamos con esta ecuación que tenemos aquí, para poder hallar y mirar si es solución, ya no es tan fácil como sacar la derivada normal de nuestro trabajo, sino que debido a que tenemos una y una y cuadrado y no se pueden sumar y no se puede factorizar como tal para dejar y igual a alguna cosa, entonces tenemos que usar la derivada implícita. Es decir, derivar todas las funciones
y donde hayan funciones de un tipo y, tratar, en nuestro caso, de usarla como una derivada de este tipo. Entonces miremos cómo quedaría derivada implícitamente esta función. Entonces recordemos que derivar implícitamente es derivar con respecto a x toda la función. Entonces miremos, si yo derivo el 2xy teniendo en cuenta como si fuera una multiplicación, entonces yo tendría la derivada de 2x que es 2 por el y que sería una constante, más ahora derivaríamos en nuestro caso, perdón, en nuestro caso, entonces nos quedaría, perdón, aquí estoy equivocado, perdón un momento, entonces, listo, nos quedaría 2x, pero derivando como si hubiéramos derivado también con respecto a y, más ahora la derivada de 2xy, que sería 2y con respecto a x, más ahora derivamos con respecto a y la función. Si yo derivo con respecto a y, esto me daría 6x a la 2y. En este caso, como se derivó con respecto a y, hay que decir que se derivó con respecto a y, más ahora la derivada como si fuera, o con respecto a x, que sería 6x y cuadrado, y esto igual a la derivada de 1, que es 0. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, aquí hay dos funciones que tienen y'. Entonces podemos factorizar de ellas dos el y', factor de 2x más 6x al cuadrado y, y esto lo podemos igualar pasando los otros dos términos, es decir, menos 2y menos 6x y cuadrado. Bien, si yo miro, este término lo puedo bajar a dividir, el término que está a la izquierda, sobre, y entonces este término me quedaría 2x más 6x cuadrado y. Y si se fijan, haciendo la derivada parcial, nos da que esta solución, o esto sí es cierto, porque nos da la misma solución que tenemos aquí arriba. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí está claro. Ok, chicos. Listo. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer siempre es hallar como tal, pues en nuestro caso, la ecuación para su caso. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros aquí en cuenta? Podemos tener dos tipos de soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, en cuanto a las soluciones, podemos tener soluciones particulares y soluciones generales. Bien, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Esta es la que se especifica y no va a tener, no vamos a tener la C dentro de la ecuación. Cuando tenemos soluciones generales, entonces es porque dentro de alguna de las ecuaciones podemos tener como tal la C. ¿De qué va a salir la C? Básicamente de la
integración. ¿Listo? De una integración que se hace de una ecuación diferencial. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces, por ejemplo, si yo digo sea la función x cuadrado y doble prima menos xy prima menos 3y igual a 0, entonces, y determinar si y igual a x al cubo es una solución. ¿De qué tipo es esta solución? Una solución particular, porque no estamos hablando de una familia de soluciones. Si estuviéramos hablando de una familia de soluciones, aquí deberíamos tener un más c, pero en este caso no lo tenemos, lo cual nos dice que debe ser una solución particular. Entonces, igual que como hicimos ahorita, la primera derivada 3x cuadrado, la segunda derivada igual a 6x. Con estas dos reemplazamos sobre la ecuación. Y aquí tenemos que y es x al cubo. Entonces miremos, aquí nos daría 6x al cubo menos, aquí tendríamos 3x al cubo menos 3x al cubo. Si yo miro, menos 3 me da menos 6x al cubo y esta con esta se van a eliminar de tal forma que eso nos da 0, que es lo que esperábamos que nos diera en este caso. Bueno, ahora, por ejemplo, si tenemos la función, la ecuación diferencial y queremos determinar si y es igual a x al cubo más 4x al cuadrado más 2x más c, entonces aquí vamos a hablar de una solución general. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Igual que como hemos hecho en los anteriores, lo que buscamos nosotros es hallar para esta función sus correspondientes derivadas. Entonces aquí tenemos 3x cuadrado más 8x más 2. La derivada de c es 0 y porque es 0 una constante y en este caso nos quedaría igual, reemplazamos sobre la ecuación. Bueno, aquí no necesitábamos la segunda derivada, entonces pues borrémosla mejor. Solo necesitábamos la primera derivada. Entonces, esto nos daría 3x al cuadrado más 8x más 2. Y si nos damos cuenta, nos queda lo mismo que la misma ecuación con la que empezamos. Entonces, esto de acá, reemplazándolo sobre este punto. Entonces, básicamente allí tenemos nosotros en cuenta entonces que estas son como tal soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, dudas, preguntas. No, profe. David, ¿cómo es que se dice? Ok, por favor. Muy bien, es que pilas porque es que haga es otra cosa. Por favor, haga el ejercicio 6. ¿Qué duda tienes del ejercicio 6, por favor? Listo, no te preocupes, David es molestando, no tampoco. No es que nos sentamos por eso. El ejercicio dice esto, el ejercicio 6. Entonces dice y doble prima, listo. ¿Cuál es la duda, David? No, profe, de pronto
en el segundo Y, es que no creo que no me da. Ah, bueno, miremos a ver entonces. La segunda y, entonces vamos con la primera derivada. La primera derivada entonces sería la derivada de x que da 1 por el segundo sin derivar, o sea, e a la menos 2x, más el primero sin derivar, o sea, la x, por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo es menos 2 e a la x, e a la menos 2x, perdón. Con lo que esta ecuación nos quedaría e a la menos 2x más, perdón, menos, aquí daría menos 2x e a la menos 2x. Listo, esa es la primera derivada. Nos están pidiendo hasta la segunda derivada. Entonces tendríamos que derivar eso que acabamos de hacer. La primera sería, la derivada de la primera parte sería menos 2 y a la menos x. La derivada de la segunda parte nuevamente nos da como si fuera eh, una derivada de una multiplicación, o sea, la derivada de menos 2x sería menos 2 y a la menos 2x, y nos quedaría un menos, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Como la derivada del segundo ya la sabemos, entonces esto sería por menos, porque es el mismo término que tendríamos arriba. Entonces, esto de acá, miremos que nos queda. Estos dos de acá, si se dan cuenta, los podemos sumar. Me dan menos 4 y a la menos 2x. Y esto de acá me daría más 4x y a la menos 2x. Ok, entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer será reemplazar esos valores en la parte de arriba. Entonces, y cuadrado nos daría menos 4 y a la menos 2x más 4x y a la menos 2x más 4y más 4 multiplicado por, y eso nos había dado e a la menos 2x menos 2x e a la menos 2x y más 4y más, voy a colocarlo aquí, 4 veces la función principal, bueno, coloquémoslo aquí que no hay tanto problema, x e a la menos 2x. Y todo eso al final nos debería dar 0. Bien, entonces miremos qué sucede al sacar eso de los paréntesis. Al sacar de los paréntesis, esto me daría menos 4e a la menos 2x más 4x e a la menos 2x. Ahora más, esto me daría 4e a la menos 2x. Esto me daría 4 por 2, 8, menos 8 x e a la menos 2x más 4x e a la menos 2x. Bueno, entonces miremos qué sucede para nuestro caso. Empecemos a eliminar lo que veamos más sencillito. Este término con este término se pueden cancelar. Y estos dos términos, este que es 4x e a la x con este 4 e a la x, se pueden sumar. Eso da 8x e a la menos 2x. Y este de acá, y pues con eso nos da 0 porque ambos son iguales. Con lo que se cumple como tal. ¿Listo? Ok. Sí, profe, gracias, qué pena. Me ha confundido en la segunda derivada de la Y. No, Ok. no había multiplicado el 2 por 2 para que me diera 4. Exacto. Entonces, tener cuidado con eso. Ah, ok, no te preocupes, Magali. De todos modos, pues esto va a quedar grabado. Está bien, listo. Si necesitas tiempo para ir copiando, no hay problema. Pero pues, de todos modos, todo va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver mañana y pues adelantar como tal. ¿Listo?
Bueno, ¿alguna otra duda de los ejercicios? A mí tampoco pues, me dio el décimo, con la segunda Y no me dio. Pues, a mí, pues tengo dudas con ese, profe. ¿Cuánto te dio la derivada? Porque es Mm, este mismo que ya habíamos. ok. O sea, aquí dice únicamente con la primera derivada, pero, perdón, con la primera parte. Otro me dio 1 sobre x cuadrado, la segunda Entonces tienes derivada. que tener en cuenta ahí que las derivadas, perdón, que las derivadas para esta segunda parte, listo, deben quedarte entonces la Ah, primera no, del derivada. segundo me dio, la primera derivada del segundo me dio 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x. Esta de acá te debe haber quedado menos uno sobre x cuadrado, sí señor, menos uno sobre Sí. x. ¿Y la segunda derivada cuánto te quedó? Menos 2 No, 2, 2 sobre x a la 3 más 1 sobre x a la... aquí te debe haber quedado 2 sobre x a la 3, no menos. Y este te debe haber quedado menos 1 sobre x, perdón, más. ¿Por qué este te queda así? Sí, 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 no, sí me da así, profe, qué pena. Lo que no había hecho era, no había puesto era el menos de la primera, el Sí. de 1 sobre x. No, no, te queda es, tienes que tener en cuenta que este negativo te afecta aquí, el negativo del exponente, convirtiendo esto como menos x a la menos 2, ¿no? Entonces cuando tú lo derivas, este menos te pasa a afectar esta función. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Bueno. Entonces, chicos, ¿cuál es el desarrollo del trabajo? Básicamente lo que van a hacer es que mañana en el aula, perdón, voy a entrar al aula. A ustedes mañana en el aula les aparecerá aquí, o sea, no lo he terminado el trabajo, les va a aparecer en el... Ay, perdón, me estoy metiendo en el que no es. Les va a aparecer aquí una, una actividad en la semana 2. Entonces, pilas con la fecha de entrega. ¿Listo? Porque pues sí voy a ser muy claro con eso. Entonces, aquí, después del material de apoyo de lo que debe ser, ¿listo? Les voy a dejar una actividad para que ustedes la puedan subir allí mismo. ¿Listo? La actividad van a ser unos ejercicios que son los primeros que van a entregar con respecto a este tema de clasificación de las ecuaciones y la solución de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Bien, listo chicos. Entonces, tengan claro, si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Me escriben el fin de semana, el único día que no les voy a contestar es el domingo, pero pues si me mandan algo el sábado o el lunes, trato de contestarles lo antes posible. Bueno, Profe, las fechas de entrega las vas a dejar ahí, semanales también. ¿cómo? Las fechas de entrega las voy a dejar ¿qué? Semanales o No, esa fecha de entrega va a ser para el lunes. O sea, son unos ejercicios sobre este tema. Entonces, básicamente van a tener el mismo desarrollo. Sí, hasta el momento Tatiana es con el mismo tema que vamos a trabajar, entonces no, digamos así que no es para adelantar tema ni nada más, sino sobre el tema que estamos desarrollando, que básicamente son dos. Primero,
la clasificación de las ecuaciones diferenciales, o sea, de qué tipo son. Y segundo, determinar como tal si una función es solución de una determinada ecuación diferencial. Listo, chicos. Entonces, hoy esperaba las dudas, preguntas, pues veo que algunos intentaron desarrollar. Tener cuidado, mucho cuidado, sobre todo con las derivadas de esas ecuaciones. Tener muy claro eso para que lo puedan desarrollar y lo puedan hacer. ¿Listo? Bueno, entonces cerramos aquí y pues cualquier inquietud me escriben. Gracias.